Bueno, buenos días. Me presento, soy Cecilia Cobos, como ya se lo dijeron. Bueno, yo trabajo en Banco de México y pues antes de empezar quisiera comentarles que pues esta presentación es a título personal y para nada representa la opinión de Banco de México. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta charla? Bueno, es como exponer una idea general de qué es y cómo funciona el aprendizaje por refuerzo. También presentar un caso práctico. El proyecto lo hicimos en una materia en la maestría. También presentar algunas de las aplicaciones del aprendizaje por refuerzo en diferentes sectores y en la industria. Y también ver un poquito de cómo se han venido incorporando técnicas de aprendizaje por refuerzo en el sistema financiero. ¿Cuál es la agenda de esta presentación? Vamos a ver una breve introducción. Después vamos a ver qué es el aprendizaje por refuerzo, posteriormente el caso práctico, después las aplicaciones, los casos de uso en el sistema financiero y unas pequeñas conclusiones. Bueno, como breve introducción tenemos lo que es la inteligencia artificial, que bueno, pues es una simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente por sistemas informáticos. Y bueno, estos procesos incluyen lo que es el aprendizaje y las reglas de uso del razonamiento. Y bueno, a su vez tenemos lo que es el aprendizaje de máquina, que pues es una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo pues es desarrollar técnicas que les permitan a las computadoras aprender sin ser específicamente programadas. Tenemos también lo que es la ciencia de datos, que bueno, es una parte externa que se apoya de la inteligencia artificial y del aprendizaje de máquina, y bueno, pues es un campo interdisciplinario que se encarga de extraer conocimiento a partir de datos. Bueno, dentro del aprendizaje de máquina encontramos lo que es el aprendizaje supervisado, que bueno, dado un conjunto de datos previamente etiquetados o clasificados, lo que se busca es predecir la etiqueta o la clasificación a la cual corresponde una nueva observación. Tenemos como los ejemplos, pues la regresión lineal o los elementos de clasificación. Después nos encontramos con el aprendizaje no supervisado, en el cual ya no contamos con un conjunto de datos etiquetados. Entonces, lo que se busca es, dado un conjunto de información, buscar patrones que nos puedan ayudar a describir nuestra información. Entre ellos nos encontramos, por ejemplo, las tareas de clustering, en donde tenemos un conjunto de datos y lo único que podemos hacer es agruparlos de cierta forma para extraer conocimiento. Después nos encontramos en esta parte lo que es el aprendizaje por refuerzo dentro de lo que es el aprendizaje de máquina, el cual consiste en aprender a resolver problemas de decisión secuenciales mediante interacciones repetidas con un ambiente, es decir, a prueba y error. Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen aquí un ratoncito en un laberinto, ¿no? O sea, si el ratoncito lo intenta muchas veces, pues va a llegar un momento en donde se va a aprender el camino hacia la salida, ¿no? Pero ¿cómo creen que podría aprender más rápido? O sea, ¿cómo lo podríamos incentivar a que aprenda más rápido? Algo que le llame la atención, de que sea su interés para que él empiece a seguir una ruta. Exacto, o sea, con una recompensa, se puede decir, ¿no? Exacto. Ya esa recompensa puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es el ambiente de interacción, en donde tenemos un agente que es el que se va a encargar, digamos que es el objeto que queremos que aprenda a hacer algo, que va a tomar una acción y que va a interactuar con un ambiente. Entonces, uy, ¿por qué ya no funciona? Bueno, el agente interactúa con el ambiente lo traslada a un nuevo estado y le otorga una recompensa. Y así sucesivamente. No, es el apuntador. Ah, ya está. Ya.
bueno, entonces tenemos aquí que la gente es la entidad que va a tomar decisiones. Tenemos el ambiente, que es un escenario, el cual es digamos, un mapeo de estados, de los posibles estados en los que se puede encontrar el agente. Y bueno, el estado es la situación actual de la gente. Entonces, este agente toma acciones, interactúa con el ambiente lo traslada a un nuevo estado, le otorga una recompensa y así sucesivamente hasta terminar su secuencia de acciones. Bueno, tenemos lo que son los elementos del aprendizaje por refuerzo. Entre ellos nos encontramos la política, que es la cual va a definir la forma en la cual el agente se va a comportar. Es decir, una política es un mapeo de los estados percibidos en el ambiente a las acciones que va a tomar el agente. Tenemos la señal de la recompensa, que define el objetivo del agente, y en cada paso del tiempo el entorno o el ambiente le indica al agente un único número, el cual es llamado recompensa, y puede ser positiva o negativa, y después, por lo tanto, define lo que es bueno o malo para un agente, o sea, si su acción es buena o mala. Tenemos la función de valor. Esta determina el valor para cada estado, es decir, el valor de un estado es la cantidad total de recompensa que puede esperar un agente en el largo plazo. Y también tenemos un modelo del entorno, el cual es opcional e imita el comportamiento del entorno. O sea, dado un estado y una acción, el modelo podría predecir el siguiente estado y la siguiente acción o la recompensa resultante basado en una distribución de probabilidad. Para que quede un poquito más claro, tenemos aquí un ejemplo. Digamos, es el ambiente, en el cual consta de un laberinto con un inicio y un final. Las acciones posibles son moverse hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Entonces, el modelo indica cuáles son las acciones que puede tomar el agente y una distribución de probabilidad. Entonces, el modelo también define las recompensas. Aquí en este caso tenemos que en cada paso o en cada estado la recompensa va a ser negativa hasta que llegue al final, donde la recompensa ya sería positiva. Entonces, la función de valor, quedamos que es el valor total de la recompensa que puede esperar un agente en el largo plazo. Entonces, si el agente se encuentra en el inicio, o sea, el valor de este estado pues es negativo, es muy pequeño, y conforme se va acercando hacia la salida, la recompensa va aumentando, o el valor del estado va aumentando. Tenemos entonces lo que es la política también. Aquí dijimos que es el mapeo de las acciones a los estados. Entonces, si el agente se encuentra, por decir, en este estado, la política le va a indicar que se debe mover hacia la derecha. Y bueno, tenemos que las políticas pueden ser estocásticas o determinísticas. En el caso de las estocásticas, el agente puede tener como una distribución de probabilidad entre moverse a las diferentes acciones posibles, y en la determinística solo va a tomar una acción posible. Entonces, ¿cuál es el objetivo del aprendizaje por refuerzo o de un agente? O sea, el objetivo es aprender una política que maximice la recompensa acumulada en el largo plazo. Entonces surge lo que es el concepto de retorno, que es la suma de todas las recompensas obtenidas en cada paso del tiempo. Entonces, si el agente se encuentra en un estado, a partir de ese estado y en ese paso del tiempo, el retorno de ese estado va a ser la suma de todas las recompensas de los siguientes pasos del tiempo hasta llegar a un estado terminal. Entonces, en el estado terminal surge también lo que es el concepto de episodio. Es decir, el episodio es una secuencia de estados y acciones hasta que ocurre una interacción con el ambiente que hace que se rompa naturalmente la secuencia. También tenemos lo que son las tareas no episódicas. Por ejemplo, imagínense un robotcito que está en Marte, en el cual no lo podemos de alguna forma resetear para que vuelva a iniciar al estado inicial y pueda volver a interactuar con el ambiente, sino que es
una secuencia de estados y acciones pues que es infinita y que va aprendiendo conforme se va enfrentando al ambiente. Entonces surge lo que es el concepto de retorno descontado. En este caso, o sea, si el ambiente no se rompe naturalmente, tenemos que para un estado en un paso del tiempo, pues esta suma de todas las recompensas siguientes pues va a ser infinita. Entonces, por eso surge lo que es la tasa de descuento, en donde toma un valor de 0 a 1 y nos va a decir que una recompensa recibida cada pasos en el tiempo, en el futuro vale solamente llega a la K-1 veces de lo que valdría si se recibiera de inmediato. Es decir, una recompensa en un paso del tiempo inmediato vale más que las recompensas siguientes. Y esto pues garantiza que esta suma sea finita. Entonces, la tasa de descuento nos va a decir entonces que el valor presente de las recompensas va a tener un valor finito. Y bueno, si la tasa de descuento es 0, quiere decir que la gente es miope. Eso quiere decir que le importa más la recompensa inmediata y no las recompensas que pueda recibir en el futuro. Bueno, como parte de la interacción de la gente con el ambiente, pues tenemos que la política debe ser evaluada y mejorada con respecto a la función de valor. Entonces, aquí tenemos una política que va a ser evaluada con respecto a la función de valor. La función de valor le deberá indicar qué estados son mejores para un agente, y entonces la política deberá indicar al agente que debe tomar acciones de forma ambiciosa. ¿Qué quiere decir que debe tomar acciones de forma ambiciosa? Es decir, que va a preferir las acciones que ya sabe que le garantizan una mejor recompensa. Y bueno, aquí tenemos lo que es la conceptualización de un algoritmo por diferencias temporales, el cual se llama SARSA. Este algoritmo lo que hace es, dado un estado y una acción, se observa la recompensa de ese estado y esa acción, se observa el siguiente estado al que lo traslada el ambiente y la siguiente acción que pueda tomar, y se evalúa con esos elementos. Es decir, bueno, se llama SARSA por lo mismo, porque es un estado, acción, recompensa, estado, acción, por eso se llama SARSA este algoritmo. Este algoritmo de diferencias temporales se puede, digamos, definir con diferentes valores de lambda, en el cual se van a tomar más acciones y más estados en el futuro para evaluar la política y la función de valor en el estado actual. Y este se puede traslapar hacia un caso en el cual se tomen todos los estados y todas las acciones dados en un episodio. Esto ya se conoce como un método de Monte Carlo, en donde se evalúan todos los estados y todas las acciones de todo un episodio para obtener el valor de un estado particular en un paso del tiempo. ¿Cómo funciona este algoritmo? Bueno, al inicio tenemos la política y la función de valor, las cuales son iniciadas en 0. Y en cada episodio el agente va a tomar una acción aleatoria de acuerdo a la política y de forma ambiciosa, hasta encontrar un estado terminal. Entonces, aquí tenemos la política. Tenemos también lo que es el valor de epsilon, el cual nos indica que la gente va a explorar o va a explotar. Esto quiere decir que si este valor toma valores de 0 a 1, si el epsilon se acerca a 1, quiere decir que la gente va a explorar, es decir, va a tomar acciones de forma aleatoria, indiscriminadamente. Pero si el valor de epsilon se acerca a 1, entonces en este caso, por ejemplo aquí, si se acerca a 1 este valor de epsilon, va a preferir acciones en las cuales ya sabe que le otorgan una mayor recompensa. Aquí tenemos una política de 4 acciones.
en el cual aquí otorgamos un valor de epsilon cercano a 1, y entonces la probabilidad se distribuye casi uniformemente entre todas las acciones. Pero si el valor de epsilon se acerca a 0, la probabilidad se distribuye mayormente entre la acción que ya sabe que le otorga una mayor recompensa. Y bueno, también en cada episodio, ya que la gente obtiene la recompensa y observa el estado siguiente, entonces se va a evaluar la función de valor y se va a actualizar de esta forma, en donde también surge el concepto de tasa de aprendizaje. Es decir, aquí tenemos el retorno y aquí tenemos la función de valor del siguiente estado y la siguiente acción. Entonces, lo que va a ser obtener una diferencia entre lo que ya sabe que le va a otorgar el estado siguiente y la acción siguiente con el estado actual, le va a sumar la tasa de descuento y esto lo va a multiplicar por una tasa de aprendizaje. Entonces, si la tasa de aprendizaje se acerca a 1, quiere decir que el estado siguiente tiene mayor influencia que los futuros estados. Pero si este se acerca a 0, entonces el estado actual importa más. Y de esta forma se actualiza la función de valor para un estado y una acción en un paso del tiempo. Y bueno, tenemos aquí lo que es un planteamiento de un caso práctico en donde un agente debe de aprender a meter gol. ¿Cuáles son las consideraciones de este caso? Se dispone... ¡Ay, perdón! Hay un hoyo aquí. Se dispone de un defensor, se considera la mitad de la cancha. Un episodio termina al meter gol, fallar o cuando se acaba el tiempo. En cada episodio el agente y el defensor van a iniciar en un estado determinado. Bueno, las acciones van a ser moverse hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda o tirar a gol. Recompensa de +1 si anota, recompensa negativa si se encuentra con el defensor o falla. El entrenamiento consta de 5,000 episodios y la eficacia debe ser del 80% de los últimos 500 episodios. Bueno, aquí inicia el entrenamiento de la interfaz de la gente que aprende a meter gol. Este es un pequeño video porque pues, sí tarda un poquito en entrenar los 5,000 episodios. Entonces aquí el agente ya está haciendo los intentos de meter gol. Aquí está el defensor. Y bueno, al principio pues falla constantemente. Conforme van pasando los episodios, va tomando acciones que ya sabe que le garantizan una buena recompensa y va aprendiendo a meter gol. Y bueno, o sea, ya vimos lo que es la variable de exploración y explotación. ¿Ustedes qué estrategia creen que se tomaría con esta variable para garantizar que la gente aprenda más rápido? ¿Qué escogerían, exploración o explotación? ¿No? Bueno, por ejemplo, imagínense que tienen su primer novia y se casan. Su novia pues es bien linda y todo y se casan. ¿Cómo saben que fue la mejor opción? Si no conocieron a otras personas. Entonces, digamos que la estrategia un poco es explorar al principio y conforme va pasando el tiempo, ir decrementando el valor de la epsilon para que vaya explotando y vaya tomando las opciones que ya sabe que le garantizan una mayor recompensa. Y conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Sí. Ahí estás. Sí, gracias. Mi pregunta es, nos explicaste la transición del tiempo a través de estados que tiene la gente. Uh-huh. Específicamente, ¿cómo determinas, dado un problema X,
cuántos estados debe de tener para encontrar una solución óptima y a través de cuántos ciclos estás en esa solución ya óptima. Ok, bueno, el ambiente, digamos que es lo que te va a decir, va a ser todos los estados posibles que puede tener un agente. Estos pueden ser, en este caso son limitados porque son pocas acciones y es un ambiente pequeño, pero puede ser incluso muy grande. Y digamos que el entrenamiento, o sea, tú lo vas a entrenar de acuerdo a ciertos episodios y tú vas a ir viendo cuál es la eficacia de tu agente, ¿no? Entonces, si tú consideras que la eficacia que tú estás obteniendo no es óptima, pues sería entrenarlo por más episodios. ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, en gran parte. La duda yo creo que más específicamente era porque no hay, digamos que un parámetro, voy a ser a lo mejor un poco incisivo en esta palabra, que es automatizado, que me diga, este es el momento óptimo, es decir, no hay un parámetro a lo mejor numérico que me diga, este es el momento óptimo de todo problema, cuando lo alcanza, No. ya tienes una solución óptima. No tienes. Sino que depende de la supervisión al final de cuentas de nosotros, es decir, Sí. nosotros tenemos que estar entrenando el algoritmo. Así es. Y cuando determinemos que ya es la solución que consideremos aceptada, ahí se detiene. Ajá, o sea, tú tienes que ir observando conforme se va comportando tu agente, conforme vas obteniendo, digamos, una eficacia, y también tienes que ir jugando con los parámetros de la tasa de descuento y la de retorno, el que te da una mayor eficacia. Y entonces ahí, digamos que como se puede decir, a prueba y error, hasta que tú determines que ya tienes una solución que a ti te convenga. Muchas gracias. Sí. Y bueno, los resultados de este ejercicio fue, al principio pues la eficacia pues era muy baja, y conforme se fue incrementando el número de episodios, la eficacia llegó al 80%. Esto fue porque se tomó una estrategia de exploración al principio, y conforme fue pasando el tiempo se tomó una estrategia de explotación, y en cierto determinado tiempo se volvía a restaurar el valor de epsilon para que volviera a explorar, porque puede que ya haya encontrado opciones óptimas, pero pueda que se presente el caso que no haya explorado ciertos estados y ciertas acciones que también le garantizan una buena recompensa a la gente. Entre las aplicaciones tenemos lo que son los videojuegos. En el caso de los videojuegos se ha generado una gran área de investigación para el aprendizaje por refuerzo. Tenemos lo que es el sector salud, en donde pues se busca determinar como un enfoque para controlar infecciones. Tenemos diagnósticos basados en registros médicos. También tenemos la optimización de la terapia antirretroviral para el VIH. En cuestión de movilidad tenemos lo que es la conducción autónoma, el control de semáforos. En la industria tenemos lo que es la optimización de las cadenas de suministro y la automatización en fábricas. Bueno, esta es una gráfica de juegos de Atari, en donde a partir de esta línea el aprendizaje por refuerzo ya supera, los algoritmos de aprendizaje por refuerzo ya supera al nivel del humano, y en esta de aquí para abajo pues todavía no se ha encontrado como una técnica en la cual se pueda superar al humano. Tenemos lo que es la robótica. Prácticamente los robots se cuentan con algoritmos programados de aprendizaje por refuerzo para interactuar. Tenemos los sistemas de producción, que son los buscadores, los sistemas de recomendación, la publicidad online. También tenemos entrenadores de modelos de aprendizaje, por ejemplo, el Google Cloud Auto ML. Tenemos en educación juegos educativos. En energía hay lo que es el control de la refrigeración en los centros de datos y la administración de recursos. Y en sistemas tenemos optimización de consultas en bases de datos y asignación de recursos en servidores para que se consuman mejor lo que es los recursos de red, de memoria y de espacio. Tenemos también casos de uso en el sistema financiero que ya se están explorando. Tenemos, por ejemplo, el portafolio de inversiones o el comercio de divisas, en donde
El objetivo de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo en este caso sería escoger el precio óptimo, la duración de la inversión y la cantidad de instrumentos que maximicen la ganancia a largo plazo. Entonces aquí tenemos los estados los cuales contemplan series de precios, tamaño de colocación, el tiempo transcurrido de la inversión y la tasa de cumplimiento. Y bueno, las recompensas serían los diferenciales entre los precios y las penalizaciones de mercado y las comisiones. Entonces, en este esquema tenemos el estado actual de la inversión, tenemos que transcurre el tiempo en días y las acciones que puede tomar el agente serían comprar instrumentos, vender instrumentos o continuar con los que ya cuenta. Entonces, el mercado le va a otorgar lo que es la recompensa, el cual sería la ganancia, y así sucesivamente hasta que este agente aprenda y obtenga la mayor ganancia en el largo plazo. También tenemos lo que son los precios de las opciones. Bueno, en este caso tenemos que las opciones son un instrumento financiero que se encuentra en los mercados, por ejemplo, capital de renta fija, convertible, mercancía o hipoteca, y en el cual una opción le da el derecho al titular, pero no la obligación de comprar un activo subyacente, por ejemplo, una parte de una acción en una fecha determinada y para un precio determinado. A su vez le da la opción de venta al titular el derecho de vender un activo subyacente antes de la fecha del vencimiento del precio del ejercicio. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso? Pues determinar como el precio justo de una opción que garantice que ninguna de las dos partes pierda. ¿Cuáles son las acciones posibles? En este caso tenemos lo que es el hacer el ejercicio, o sea, parar ese instrumento, ya sea comprándolo, bueno, vendiéndolo, o continuar, ya sea a la compra o a la venta. Los estados pues contemplan los precios de las acciones, las tasas de interés y el tiempo. Y las recompensas, en el caso de cuando se decide hacer el ejercicio, pues es el valor intrínseco de la opción. Es decir, cuando el titular de la opción decide vender, pues el valor de esta opción, de su recompensa va a ser el valor de la opción. Y cuando se decide continuar, pues no hay una recompensa inmediata y es lo que se desea evaluar. Entonces, este problema se reduce a determinar cuál sería la función de valor para las acciones de los estados en donde se decide continuar. Y un posible método sería calcular el pago esperado de la continuación hacia atrás desde el último paso del tiempo al primer paso del tiempo. También tenemos otro caso que son los requerimientos de capitalización. En ese sentido tenemos que pues Basilea es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente en el que el Comité de la Supervisión Bancaria desarrolló una propuesta ante la crisis financiera del 2007 al 2009 y donde el objetivo es reforzar la regulación, la supervisión y la gestión de los riesgos en los bancos. En ese sentido surge lo que es el riesgo de crédito. Por ello, los bancos están obligados a mantener cierto capital para hacer frente a pérdidas inesperadas, en donde el capital regulador consiste en 3 niveles, en el cual tenemos acciones ordinarias, instrumentos de capital y deuda subordinada. Entonces surge lo que es el coeficiente de capital basado en riesgo, en donde se obtiene el capital regulador y los activos ponderados por riesgo. Es decir, los bancos lo que buscan es minimizar ese capital que requieren diariamente para hacer frente a sus obligaciones, el cual les requiere la supervisión, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México. Y bueno, tenemos aquí que entre los activos se incluyen el efectivo, los valores, los préstamos, y cada activo representa una característica de riesgo distinto. Entonces, tenemos lo que es el método basado en calificaciones, en donde cada banco puede estimar el riesgo de cada activo de acuerdo a su propia metodología. Y una de ellas es el valor del riesgo, en donde se trata de cuantificar la exposición al riesgo de mercado utilizando técnicas estadísticas tradicionales y poder medir la pérdida que se podría sufrir en ciertas condiciones de mercado en un intervalo de tiempo. Entonces, la capacidad del modelo de captura del riesgo sería evaluado en un proceso anual de backtesting.
En ese sentido, por ejemplo, los bancos reportan diariamente a Banco de México su capital diario, y cada año o cada cierto tiempo se toma todo el año completo para hacer un proceso de backtesting, en donde Banco de México les dice que sí están cumpliendo o no están cumpliendo con el capital requerido. Entonces, lo que buscan es mejorar la precisión de sus modelos para poder reducir los riesgos de capital regulatorio y así poder invertir ese dinero en otros activos y poder generar una mayor ganancia. Bueno, entonces su objetivo es minimizar el riesgo de capital regulatorio diario mediante una de estimación adecuada. Entonces tenemos aquí que la política va a definir el porcentaje del valor en riesgo estimado, el cual debe informarse a Banco de México para optimizar el cargo de capital diario, teniendo en cuenta todos los efectos que pueda tomar esta decisión de reducir su capital. Si ellos reducen su capital y no cumplen con lo establecido, surgen las penalizaciones. Entonces ellos quieren también reducir esas penalizaciones o multas mediante una estimación adecuada. Aquí tenemos una tabla de un multiplicador K definido por Basilea, en el cual si el banco tiene menos de 4 excedencias de riesgo, entonces el multiplicador va a ser pequeño. Entonces la penalización no es muy grande, pero conforme va obteniendo más excedencias, la penalización que incurren los bancos pues es mayor. Entonces ellos quieren evitar estas penalizaciones, pero a su vez quieren reducir el capital diario para tener mayor activos disponibles y poderlos invertir en otros instrumentos. Bueno, entonces los estados contemplan aquí el tiempo restante hasta que se lleva a cabo el proceso regulatorio y el número de excedencias registradas en el periodo de negociación, y las recompensas pues van a ser negativas cuando se superen cierto número de excedencias, y positivas cuando se optimice el porcentaje de valor en riesgo. Y bueno, ya para terminar, bueno, tenemos que aquí los videojuegos han influido en gran parte en lo que es el aprendizaje por refuerzo. Se ha generado una gran área de investigación, ya que brindan una gran variedad de posibles escenarios. Y bueno, también en el caso práctico se presentó un agente que pues aprende a meter goles con una eficiencia del 80%. Y bueno, también existe una amplia área de investigación en el sistema financiero para incorporar técnicas de inteligencia artificial, y en particular las de aprendizaje por refuerzo, para dar lugar a nuevas formas de interacción con los mercados financieros. Aquí en la sala, preguntas. A ver, vamos. Hola, buenos días. Pues yo sí tengo la duda, si algún equipo ha intentado implementar pues, el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Para aprender a anotar goles, pues más que nada porque vemos que en la NBA ya empiezan a usar pues, a los científicos de datos, ¿no? Para ganar partidos. Bueno, digamos que el aprendizaje por refuerzo sirve para entrenar un modelo el cual pueda anotar goles, ¿no? Pero en el caso de las cuestiones físicas o un partido físico, pues no necesariamente puedes entrenar, digamos, a una persona con estos algoritmos, ¿no? O sea, más que nada en las cuestiones ya físicas, lo que se busca son técnicas más como de estadística o más como de análisis, en el cual se busquen otras estrategias para pues garantizar que se obtenga un buen resultado. Gracias. Sí. Dos preguntas. La primera es, para entrenar a este agente de anotando goles, utilizaron las, ¿cómo se llaman? DQNs, redes neuronales, para poder saber cómo mover el jugador, o... Sí, hicimos un caso con redes neuronales. Básicamente lo que hicimos fue
aplicar 6 algoritmos diferentes. Uno de ellos fue el que vimos, el de Zarza. Hicimos otro de Monte Carlo, y hicimos otro de redes neuronales, en el cual se entrenaba el algoritmo para 30.000 episodios, se programaba una red neuronal y se veía un mejor resultado que en los otros algoritmos. Y el segundo es, ¿tienen como veranos para internos, para becarios? ¿Perdón? ¿Tienen veranos para becarios ¿En dónde? en el Banco de México? No. Oh. Hay lo que es servicio social en el cual pueden estar ahí en Banco de México. Okay. Una más en la sala. ¿Tenemos alguna otra pregunta aquí en la sala? Allá. Gracias, buenos días. Buenos días. Una pregunta, mi enfoque es más a temas de cómputo de alto rendimiento y quería preguntarte si en tu experiencia en el Banco de México ves alguna relación de cómo la ciencia de datos interactúa con el cómputo de alto rendimiento. ¿Lo has podido trabajar o están en esa área? Digamos que apenas está como surgiendo esta área en Banco de México, apenas están explorando casos. Ya tenemos infraestructura, pero aún no tenemos como que los casos de uso para implementarlos y apenas están explorando. Digamos que en tu experiencia es como que algo que se está caminando o que apunta hacia temas de cómputo de alto rendimiento un poquito más adelante. Así es. Gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas en Acatlán. Por favor, adelante. Hola, buenos días a todos por allá. Mi pregunta es, hablando de la implementación de este modelo por refuerzo en opciones y, bueno, en optimización de los portafolios, del rendimiento versus riesgo, ¿qué tan se ve que se puede llevar a la práctica y si se puede automatizar tanto como que no estamos preparados para que las acciones puedan ser compradas o tratadas por un sistema todavía? Pues de hecho ya hay bancos que ya implementaron estos algoritmos. Tenemos en Estados Unidos lo que es JP Morgan, que ya tiene un algoritmo basado en inteligencia artificial, el cual se dedica a hacer inversiones y pues ya se está poniendo en práctica. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en Acatlán? Adelante. Sí, buenos días. Gracias por la presentación. Y una muy breve y directa. ¿Qué lenguajes o herramientas utilizan o recomiendan aplicar para este tipo de algoritmos? La aplicación final pues pueden ser varias, creo, como algún lenguaje de simulación gráfico, etcétera. Pero en concreto en su área, ¿qué lenguajes recomiendan o herramientas en la cual se pueden preparar para aplicarlo? Gracias. Pues lo más utilizado es Python, el cual pues ya cuenta con librerías para hacer pues prácticamente muchos de los algoritmos, y pues es lo que más he visto que se utiliza, que es Python. Tenemos podemos aceptar una última pregunta aquí en la sala o en Acatlán. Ahí el que levante primero la mano. A ver, otra, ya les ganaron. O levantaron allá, no me fijé, les ganaron. Creo que sí les ganaron aquí. Vamos aquí con la última pregunta, por favor. Bueno, digamos, tenemos un algoritmo entrenado, utilizamos datos históricos que, digamos, los obtuvimos de internet. ¿Qué plataforma o qué API necesitamos para hacer la compra y venta en tiempo real de una acción? ¿O a qué organización o con qué banco nos tenemos que conectar para que nuestro algoritmo compre y venda y se vea reflejado en nuestra compra y venta? Pues ahorita sí desconozco si haya un API. Digamos que tú podrías desarrollar tu aplicación, la cual se conecte, por ejemplo, a una casa de bolsa y esté interactuando con la casa de bolsa y esté generando las instrucciones de comprar o vender. Pero desconozco si puedas jalar un API para hacerlo. Espero no entrar en debate y ser breve por el tiempo, pero en todo lo que se expuso de las aplicaciones de esta técnica de redes de lenguaje supervisado,
Me llamó la atención la parte donde puso la palabra medicamentos. ¿Cómo aplican esta técnica para encontrar, digamos, la eficiencia de que un medicamento puede ser bueno dado un sistema biológico, o sea, una persona, cuando todos reaccionamos en forma distinta a un cierto estímulo? Pues lo que hace es, se hace una simulación de las posibles causas y consecuencias de tomar cierta dosis. Se mapean, digamos, todos los estados posibles, todas las ramificaciones posibles que se puedan tomar, y digamos que pues prácticamente pues es observación de cómo está funcionando y tomar la que mejor tenga resultados, ¿no? Pero, digamos, un medicamento no sale así como personalizado para un individuo, sino sale así como en forma genérica, digamos. Entonces, supongo que algún parámetro estadístico deben decir, ¿sabes qué? En la media general, esta dosis, dado este rango de edades, es la más adecuada y ahí se queda. Ajá, digamos que se hace como que un entrenamiento, se hace una simulación, se toman todos los posibles casos, las posibles, digamos, dosis que se pueden generar, se hace como una observación de las ramificaciones que se pueden dar y las consecuencias que podría traer si tomas cierta dosis o tomas cierta dosis también, y se hace una evaluación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cecilia Cobos,